Y terminamos la semana pasada capítulo 11, Jaime. Sí, fue un capítulo clave que empieza a marcar lo que es la mitad, así le cuenta los días, 1260 días, que los testigos estuvieron allí delante del templo cuidándolo. Y ahora lo que está sucediendo hoy, el capítulo 12 es un poquito diferente. Todavía es un capítulo, paréntesis, no volvemos a la séptima trompeta todavía, pero estando aquí, el Señor nos da algo de información de la historia, del futuro y lo que ha de suceder. Empieza eh, esa parte del capítulo 12. Hay tres guerras que va a mencionar solamente en el capítulo 12. Primero, hay una guerra en la tierra, y esos versículos 1 al 6. Luego, en el cielo, versículos 7 a 12. Y termine el capítulo, los versículos 13 al 17, hablando de otra guerra aquí en la tierra. Ahora, uno tiene que recordar que la tribulación es el tiempo que Dios permite en, digamos, a los judíos reflexionar mucho de lo que sucede en ese capítulo. Bueno, en el libro de Apocalipsis está con el propósito de volver a los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob a la fe, volver a Dios. Y eso quiere decir que tiene que reconocer que Jesucristo era el Mesías, o lo que es en griego el Cristo, que fue prometido desde el Antiguo Testamento. Entonces, en el capítulo 12 se centra en lo que ha sucedido, la primera parte, lo que ha sucedido con Israel. Bueno, vamos a darle este capítulo. Yo creo que es posible que van a pensar que me desvié un poquito, pero todo es información que necesitamos porque los capítulos 12 y 13 nos dan un bosquejo de lo que es la tribulación, especialmente en los últimos 3 años y medio. Dice el versículo 1: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Versículo 2: y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Ahora, hay muchas personas que comenten, que piensen, y hasta creo que la Iglesia Católica dice que eso está hablando de María, pero vamos a ver que eso está hablando de Israel, de la nación, los descendientes de, de Abraham. En el libro de Génesis vimos algo semejante, porque aquí habla de la luna bajo sus pies y sobre su cabeza corona y 12 estrellas, etc. En Génesis capítulo 37, versículos 9 al 11, vemos un sueño de José. Dice: soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí, he soñado otro sueño, he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaba a mí. Y lo contó a su padre, a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en eso. En- ya habla de la luna, de las estrellas. Ahora, José fue la 12ª estrella, es el 12. Entonces, ahora, contando la historia aquí en el libro de Apocalipsis,
habla de 12 estrellas. Un señal es un símbolo que representa algo diferente del mismo símbolo. Entonces no está hablando de una mujer física y lo que es la luna, estrellas, etcétera, son símbolos y los símbolos nos hace recordar lo que vimos en Génesis 39. Entonces ya sabemos que está hablando de la nación de Israel y no de María. Y hay varias otras cosas que vamos a ver aquí también. Ahora, hay señales en el cielo. El primero es la mujer que representa a Israel y dice que está estando encinta, que está embarazada, que está hablando del tiempo cuando venía Jesús, cuando que era la promesa. Entonces para cumplir la promesa, entonces tenía que venir. Entonces ya está hablando de eso. En el libro de Apocalipsis recuerde que ya hemos visto varias mujeres hablaban de Jezabel, especialmente en una iglesia. Y más adelante vamos a ver una mujer que está vestida de púrpura escarlata con joyas, etcétera. Y vamos a ver en el capítulo 19, va a hablar de la esposa del Cordero, que es la iglesia, que eso lo vamos a ver. Entonces dice el versículo 3, también aparece otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas. Ahora, estos versículos 3 y 4 hablan de ese dragón. Siempre cuando pintan al diablo, lo pintan como un dragón rojo. A veces tiene en la cola una punta, a veces carga instrumentos, etcétera. Pero eso es la idea, eso es de dónde viene. Está hablando de Satanás. En el versículo 9 dice en el mismo capítulo 12, dice, y fue lanzada fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llamaba Diablo y Satanás. Entonces ya se ve que estamos hablando de Satanás o el diablo y los dos términos son del mismo ser, el que cayó. Entonces vamos a ver que también eso va a estar hablando de una bestia más adelante y vamos a ver el compuesto. Pero aquí dice en el versículo, sin recuerde, en el capítulo 11, versículo 7, decían, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, hablando de Satanás. Entonces Satanás tiene varios nombres en el libro de Apocalipsis. No quiero que se confunden. Tiene varios nombres y fue Satanás o la bestia. La bestia será el ser que nosotros llamamos el anticristo, pero también representa su reino y a veces habla de su ciudad donde van a reinar. Entonces hay que ver el contexto y lo que sucede en ese capítulo para entender los términos aquí. Dice que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Ahora, las 7 cabezas, vamos a ver, representan naciones. Cuando más adelante vamos a volver a encontrar en el capítulo 17, vamos a encontrar a ese dragón en el capítulo 17, versículos 9 y 10, dice lo siguiente. Esto para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes que tengan sabiduría, sobre los cuales se sienta la mujer y son 7 reyes. Entonces cada cabeza de aquí de Satanás y también cada cabeza que vamos a ver en la bestia
Porque la verdad es que Satanás está vinculado con ese anticristo y va a usar términos intercambiables. 7 cabezas son del reino que va a atacar a Israel, pero también habla de 7 reinos que Satanás ha usado en el pasado para atacar a Israel también. Pero dice que esos 7 cabezas son 7 reyes o 7 naciones. Dice eh, sobre los cuales se siente la mujer. Ahora, la mujer va a ser una religión, pero eso lo vamos a ver cuando llegamos al capítulo 17. Esos 7 cabezas son 7 poderes mundiales en el pasado y van a ser también en el futuro. Esas son naciones que han atacado y han dominado y han hecho a Israel sufrir a través de los siglos. Aquí vamos a ver en Apocalipsis 17:12, dice, los 10 cuernos que has visto, recuerde que había 7 cabezas y 10 cuernos. Ahora, muchos dividen los cuernos sobre todas las cabezas. En el dibujo que está aquí del dragón, lo tienen dividido entre las 7 cabezas también. Pero en realidad, los 10 cuernos van a estar sobre una sola cabeza cuando llegamos al final, en el tiempo de la tribulación. Dice que son 10 reyes que aún no han recibido reino. Entonces, está diciendo en el capítulo 17, eso es algo futuro. Ellos no han reinado todavía. Dios va a permitir que se levanten 10 naciones en contra de Israel. Y ellos van a trabajar junto con, o van a ser parte de la bestia o del el imperio del anticristo para atacar a los cristianos. Para entender rápidamente quiero ir al libro de Daniel. Muchos dicen que Daniel es la llave que abre el libro de Apocalipsis. Y la realidad, si recuerden, hace meses cuando hablamos en la introducción, hay muchos versículos, hay más referencias en el libro de Apocalipsis que hay versículos. Quiere decir que hay versículos que hacen 2 o 3 o 4 referencias a alguna cita en el Antiguo Testamento. Uno tiene que entender o tiene que leer y estudiar el Antiguo Testamento para entender el libro de Apocalipsis. Y hoy día, hermanos, yo le digo, la sociedad hoy día es muy flojo. No quieren leer nada del Antiguo Testamento para aprender y interpretar el libro de Apocalipsis. Entonces, hay muchas interpretaciones erradas, malas. Entonces, vamos a ver, voy al libro de Daniel. Recuerde que el libro de Daniel fue escrito alrededor era el año 605 antes de Cristo hasta más o menos el año 530 antes de Cristo. Unos 75 años o quizás un poquito más tenía Daniel para escribir los capítulos que tiene. Ahora, el libro está escrito no solamente en hebreo, que es el lenguaje de los judíos, sino también en arameo. Entonces, yo creo que eso nos hace entender que el libro está escrito no solamente para judíos, sino también para los gentiles, para nosotros entenderlo también. Yo le dije hace como 2 semanas que los judíos en su Biblia, digamos, en los rollos que ellos tienen, sacaron el libro de Daniel y lo puso no entre los libros de profecía, sino entre
los libros de historia. Entonces, ellos no tienen el mismo valor en ese momento. Si recuerde el capítulo 10, yo dije que mi opinión, cuando el ángel se para sobre mar y tierra y levanta el río, el libro, y los truenos hablan, el mensaje que escuchen es: lee el libro de Daniel. El libro de Daniel es clave para entender lo que está sucediendo. Yo creo que eso va a ser el momento que empieza a despertar al pueblo judío para volver a sus raíces. Mire, nosotros conocemos la historia de Daniel, como no quería comer la comida del rey. También en el capítulo 2 el rey Nabucodonosor tuvo un sueño, despertó y le dijo a todos sus magos y la gente que supuestamente podía interpretar sueños y, y tenían contacto con el mundo espiritual, y dijo: mire, yo tenía un sueño, quiero que me lo interpreten. Entonces ellos dijeron: bueno, está bien, dinos cuál es tu sueño y te damos la interpretación. Él dijo: no, ustedes son malandros, ustedes son malos. Ustedes, si yo te digo lo que era mi sueño, entonces van a inventar algo. Si ustedes pueden interpretarlo, también debe tener el poder de escucharlo y decirme cuál es mi sueño y cuál es la interpretación. Entonces, cuando ellos dijeron que no podían, que nadie, ellos decían: mire, no hay ningún rey en la tierra que ha pedido tales cosas. Tiene que decirnos cuál es. Y él dijo: mire, si no me dice lo que es, yo te voy a matar a toditos los sabios, y los intérpretes, etcétera. Y entonces voy a empezar de cero. Y mandó un orden, dijo: vamos a reunir a todos los sabios, a todos los intérpretes de sueños, etcétera, y vamos a traerlos aquí y vamos a matarlos a toditos con todas sus familias. Entonces los soldados del rey salieron para buscar a los magos, lo que decían los magos, los eh, que eran la gente supuestamente con esa habilidad. Empezaron a reunirlos y contaron a Daniel. Ahora Daniel pensamos que a lo mejor tenía quizás 9, 10 años, pero cuando él escuchó que el rey iba a mandar a matarlo con todos sus amigos y todos los otros magos, entonces él dijo: mire, pero dame tiempo, porque nosotros adoramos al Dios en el cielo. Vamos a ver si nuestro Dios nos revela el sueño y la interpretación. Y recuerde que así fue. Ellos oraron, entonces Dios le dio la interpretación y ellos se fueron delante del rey, y el rey dijo: bueno, me dicen que puede interpretar mi sueño y decirme lo que es, entonces dímelo. Él dijo: mire, lo que está pidiendo rey es algo que ningún mago, ningún sabio, ningún intérprete de sueños puede hacer. Pero hay un Dios en el cielo que sabe todo y Él nos ha revelado y va a revelar al rey su sueño y la interpretación. Entonces él empezó a contar, dijo que: oh rey, usted estaba dormido y viste una estatua, y esa estatua tenía una cabeza de oro, tenía hombros y pecho de plata, tenía vientre, muslos de bronce y piernas de hierro, y en sus pies tenía una parte de hierro y una parte de barro cocido. Y mientras usted estaba mirando eso, entonces sucedió otra cosa. Vino una piedra de la montaña, no cortado con manos, y lo hirió. Entonces dijo: mire, oh rey, esta es la interpretación. Dios da la interpretación, que la cabeza de oro representa a usted, oh rey. Su reino es la cabeza de oro. Y usted es muy importante, tiene mucho valor, porque se nota que
la segunda, los hombros y el pecho, es solamente de plata. Y la plata tiene menos valor, pero viene de oro, plata, bronce, hierro. Entonces, el- la fuerza del metal es mayor, pero el valor del metal es menos cada vez cuando cambia. Entonces él dijo, eso representa una nación que se levanta después, será Medo-Persa, que ellos vienen y cuando lo estaban mirando, oh rey, también, ellos estaban levantados más a un lado que al otro. Los medos era una tribu menos grande y por un matrimonio lograron unirse y vencer al reino de Babilonia. Luego dijo, el tercer reino es de bronce, el cual dominará toda la tierra. Y eso representa Grecia. Bronce es importante y representa el imperio griego. Luego, viste que vamos a ver en otra parte, habla de Grecia de otra forma. Dice que después el cuarto reino será fuerte como hierro y como hierro desmenuza y rompe todas las cosas. Desmenuzarán y quebrantarán todo. Eso representa el reino de el hierro de Roma, el imperio romano. Eh, Eso empezó alrededor del año 150. Todo lo que está diciendo Daniel, menos la cabeza que era de oro, que era Babilonia, en el cual él estaba viviendo, eran cosas del futuro. Pero Daniel le está diciendo, Dios le está mostrando lo que va a pasar en el futuro. Y se nota que ese reino, que representa el imperio romano, tiene dos piernas. Y lo que mucha gente en la sociedad no sabe, que en el año 350 Constantino hizo otro capital, Constantinopla, en Turquía, y llevó el sede de su gobierno a Turquía. Dejó unas personas en la ciudad de Roma y daba plata para ayudar el obispo de Roma. Entonces, eso fue el principio de la Iglesia Católica, recibiendo plata para sostener y también para ayudar a los pobres. El rey no abandonó a todo el mundo, sino que dejó ese arzobispo allí para cuidar a la gente. Alrededor del año 462 o 65 fue invadido y destruido ese imperio de un lado. La parte que dominaba lo que era Europa, Italia, en algunos otros países en la zona, fue destruido. Entonces solamente quedaba la otra parte, que era de Turquía hacia el este. Dice que en el versículo 41 de Daniel 2 dice, y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza de hierro, así como viste hierro mezclado con barro y cocido. Y por ser los dedos y de los pies en parte de hierro y parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con barro. Entonces, eso está hablando de lo que ha de suceder durante el tiempo de la tribulación. El imperio de lo que va a ser el anticristo va a empezar de esa forma, a través de alianzas con ciertas naciones y con cierta religión también. Entonces, hoy día hay más de 10 países árabes o musulmanes, mejor dicho, que rodean a todo Israel.
Ahora, mucha gente habían predicado en el pasado que iba a ser el anticristo, iba a ser el papa o iba a ser un gobernador. La verdad que el anticristo no viene de Europa. Mire, vamos a ver aquí. Daniel vio oro, plata, bronce, hierro y hierro con barro. Pero después vio una piedra que salió de la montaña, no cortado de mano, que vino y pegó la estatua y lo destruyó. Quiere decir que todos esos imperios que tienen su fuerza van a estar destruidos con la roca. La roca es Jesucristo. Cuando Él viene va a destruir todo. En el capítulo 7 de Daniel, voy a tratar de ir un poquito más rápido. En el versículo 2, Daniel tiene otro sueño. Dice, miraba yo en mi visión de noche, he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían el gran mar. Ahora, recuerde, el primer sueño fue del rey, ¿verdad? Entonces, el rey ve a los imperios importantes de mucho valor y mucha fuerza. Ahora, Daniel, el punto de vista de los judíos, tiene otro sueño y lo que él ve son bestias que vienen a atacar. Dice que esos salen del gran mar. En versículo 3, cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. En la profecía, mar, como te dije en el capítulo 10, representan las naciones gentiles. La tierra representa Israel. Eso lo vamos a ver cuando llegamos a capítulo 13 y también capítulo 17. Entonces, en el versículo 4 dice que el primero era como un león que representa el imperio babilónica que logró a vencer una gran parte del mundo conocido en ese tiempo. La segunda se veía como un oso que tenía tres costillas entre sus dientes, que eran tres países más que logró destruir, y su imperio era más grande. La tercera bestia que vio era un leopardo con cuatro alas de ave, es decir, que era súper veloz. Tenía esta bestia cuatro cabezas y le fue dado dominio. Eso es el imperio griego y se nota en el mapa que era muy extensa. Ahora, versículo 7, después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia espantosa, terrible, en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba, desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella y tenía 10 cuernos. Ahora, lo que se ve es el imperio romano y aquí se ve con las dos mitades. Todos los otros imperios fueron vencidos y destruidos, pero el imperio romano ha hecho algunos cambios, pero todavía existe. Yo en ese momento no creo que la parte de Europa va a estar involucrado con la bestia que va a atacar a Israel, pero es posible. Hace unos 10 años empezaron la persecución en Siria y muchos de los sirianos salieron y se refugiaron en países de Europa. En ese momento, en varios de los países, ellos están llegando a ser mayoría y están llevando su religión, Islam. Son musulmanes. Islam es el nombre propio de su religión. Musulmán es lo que llamamos nosotros los seguidores de Islam. A veces hablamos de árabes, pero no todos los musulmanes son árabes. De hecho, hoy día hay muchos musulmanes que son de Europa que no hablan nada de árabe. Hay otros en Estados Unidos, en Sudamérica. Yo recuerdo que en Bogotá había
tres sitios donde los musulmanes se estaban reuniendo y estaba creciendo. Tenía mucha gente que estaba uniendo a esa religión de Islam. Bueno, el imperio de, de Roma, después de la división, cuando en la parte de Roma cayó, quedó la parte del oriente. Y allí estaba en Constantinopla, ahí en esa parte va a ser el sede, el centro de lo que va a ser el Imperio Otomano. El Imperio Otomano es en muchas formas el mismo imperio de Roma extendida pero hacia el este, que logra involucrar también a muchos países que hoy día Irán, Irak, Arabia Saudita, otros países, allí fueron involucrados en esa nueva religión. La religión de Islam empieza después de 600 años después de Cristo. ¿Ok? Han escuchado de Mahoma. No estoy para darle una lección sobre la historia de Islam, pero quiero que empiece a entender que esas bestias y esos símbolos y las señales que estamos mirando aquí en los próximos capítulos. Ahora, estoy volviendo a, a Apocalipsis capítulo 12, versículo 3. La cuarta bestia era diferente y todas esas animales que muestra la bestia y también el dragón escarlata tienen 7 cabezas. ¿Qué representan las 7 cabezas? Ahora, Daniel vivió alrededor del año 600 antes de Cristo. Había dos naciones que había vencido a Israel en la tierra. La primera fue Egipto. Egipto tenían a los israelitas eh, sumiso por mucho tiempo. Después viene otra que se llama Asiria. Asiria hoy día no existe. No es el mismo país de Siria. ¿Ok? Asiria. Asiria, donde Nínive y de Jonás. Entonces ya fue un tiempo durante los años 800 hasta 700 antes de Cristo también venían, atacaba a los israelitas. Nunca tomaron a Jerusalén, pero solo por la gracia de Dios. Tomaron tribus del norte, en lo que hoy día es Samaria, y los llevaron a otros países y trajeron hombres de los países donde llevaron los otros hombres y obligaron a la gente a cazar entre tribus, entre raza, entre etnias. La idea era, eso debilitaba al país, que ya todos tristes por la pérdida de su familia, su país, etcétera, le hacía ese país menos probable que podían atacar a Siria, al capital. Entonces ellos lo hacían a propósito. Fue una forma que los judíos fueron regados por todo el mundo. Ahora, Egipto, después Asiria, después Babilonia, cuando Nabucodonosor fue, llevaron los niños y también tomó a toda la tierra. Luego Medo-Persa, que empezó al norte en Persa, y hoy día es Irán. Persa habla un lenguaje diferente y la verdad que los árabes son descendientes de una mezcla entre cananitas o de la raza de Cam y la raza de Sem a través de algunas de las semillas de Abraham. Los de Persa eran también descendientes de Sem. Sem era el progenitor de Abraham y varias otras naciones. Algunos de los descendientes se fueron hacia el este y se quedaron en lo que es Irán.
Hoy día ellos hablan un lenguaje diferente, no hablan árabe, hablan, creo que lo llaman farsi. Bueno, medo-persa, luego vinieron los griegos que vencieron a los medo-persas y ellos tomaron todo. Alejandro Magno, que fue el general, príncipe, era el rey, cuando él murió, de verdad murió en Babilonia. Algunos dicen que murió triste porque no había más tierra para conquistar. Yo creo que la realidad es que a lo mejor murió de malaria, porque hay malaria en esa zona. Él, antes de morir, dividió su reino entre 4 generales principales. Esos generales, la mayoría de ellos querían volver a su tierra. Ya tenían años peleando en la batalla, conquistando, ya querían volver. Entonces, eh, algunos de ellos van a tomar lo que es Egipto, los Ptolomeos, y otra parte va a tomar lo que era, lo que hoy día es Siria, la tierra de Irak, Siria, etcétera. Y ellos van a estar siempre peleando entre sí y entre Siria o Irak e Irán y Egipto hay un estrecho pequeñito que se llama Israel. Entonces la guerra entre esos 2 generales y las familias, los descendientes, siempre involucraba a los judíos también, porque estaban en medio camino. Pero tiene Egipto, Asiria, tiene Babilonia, Medo-Persa, griegos y romanos. Ahora, la última bestia, porque hay 7 cabezas, y yo te dije, los 10 cuernos están encima de una de las cabezas y será la última. La última cabeza va a ser una nueva unión de fuerzas de 10 países para formar una alianza para atacar a Israel. Y eso lo vemos sucediendo en alguna forma hoy en día. Sabe que en la profecía de, creo que fue de Ismael, dice que es un hombre burro, es un hombre que siempre está peleando con su familia. Y entonces eso es lo que ha salvado a Israel, que los mismos árabes en todas sus naciones, ellos pelean entre sí, hacen un acuerdo para atacar a Israel, pero siempre una de esas naciones ataca antes de la fecha y eso avisa a Israel y tienen tiempo de preparar antes de la batalla principal que viene más tarde. Bueno, eso es hoy día, no de antes. En el capítulo 7, versículo 8, dice, mientras yo contemplaba, ahora eso fue eh, después la cuarta bestia, dice, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. He aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Eso va a estar hablando de lo que nosotros llamamos el anticristo. Él va a salir de entre esas naciones y esas naciones todos son naciones musulmanes. Eh, bueno, se ve la semejanza en capítulo 2, vimos el punto de vista del rey gentil. Aquí en capítulo 7 vimos 4 animales, bestias que vienen atacando a Israel. Entonces ya eh, esas visiones que tuvo Daniel habla de lo que ha de suceder en el futuro. En el versículo 19 de Daniel 7:19, entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia. Mire, él vio los otros y entendía, pero la cuarta era tan horrible, tan malo, que destruía a todo, quería saber. Entonces el versículo 20 dice, asimismo acerca de los 10 cuernos. Versículo 21, y veía yo que este cuerno pequeño hacía guerra contra los santos y los vencía.
el anticristo va a tener éxito en alguna de sus batallas con los judíos en el principio, pero eso Dios permite para despertarlos y para volverlos a su fe en Él. Entonces dice que hasta que vino, versículo 22, hasta que vino el anciano de días, se dio el juicio a los santos del Altísimo y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Entonces está hablando de los últimos días antes de empezar el reino de Jesucristo aquí en la tierra. Lo que llaman los judíos a veces el reino de David, donde el Mesías va a sentar sobre el trono de David. Eso nosotros lo llamamos el milenio. El milenio va a ser el principio del reino en la tierra. Yo creo que después de los 1000 años, ese reino va a seguir por toda la eternidad. Eso es mi interpretación, porque está prometido que Cristo va a tener el trono eh, siempre, eternamente, para toda la eternidad. Bueno, la cuarta bestia es el imperio satánico. En el versículo 23, el Señor le dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Entonces, el último va a ser el reino que está unido por los 10 otros 10 naciones que todavía no han venido. Y el cuerno pequeño que sale de entre los 10 va a ser el líder, va a ser el que habla, une y dirige a la gente. Entonces yo creo que estamos llegando a entender un poquito de lo que es el futuro, lo que está sucediendo. Ese cuerno pequeño es lo que llamamos nosotros el anticristo. Entonces se ve que Daniel tiene mucho que ver con lo que es el tiempo final, la escatología, el tiempo de la tribulación, porque dice que eso va a llegar hasta que el Señor toma su trono en el reino de David. Bueno, en Apocalipsis capítulo 12, versículo 3, también apareció otro señal en el cielo, y aquí un gran dragón escarlata, rojo. Tenía 7 cabezas, igual a lo que vamos a ver en capítulo 13 y luego en capítulo 17. Y 10 cuernos. Recuerde que los 10 cuernos están pegados en una de las cabezas, y en sus cabezas 7 diademas. Quiere decir que son 7 imperios y el último imperio va a tener 10 países aliados ayudando a destruir a Israel. Entonces recuerde que eh, primero vino Egipto, luego estaba Asiria. Esos son los que en el año 722 a.C. llevaron a los de Samaria esclavos. Luego vino en el año 605 a.C. Nabucodonosor y llevó muchos de los ciudadanos, casi todos los israelitas, incluyendo en el primer grupo Daniel y sus amigos. Luego viene Medo-Persa, que logra vencer a Babilonia. Y entonces después, Medo-Persa, después de un tiempo, el imperio de los griegos, Alejandro Magno y sus 4 generales, destruye a todo lo que es Medo-Persa y conquista a todo. Entonces ya Grecia es el poder mundial. En ese momento, al final de ese imperio, uno de los generales ataca a Israel y los israelitas logran vencer a ese general que era descendencia griego, aunque él vivía en Siria. Y cuando lograron vencerlo, eh, era en Antíoco Epifanes, y él es
como un tipo de anticristo en el Antiguo Testamento, que da muchas cosas que vamos a ver en el mismo anticristo que viene aquí durante la tribulación. Pero lo que hicieron los judíos, empezaron a pelear entre sí porque habían perdido lo que era el sumo sacerdote de los judíos. Entonces querían elegir, unas tribus querían este y otro y otro. Entonces ya no podían llegar a un acuerdo. Ellos invitaron a los romanos venir a su país, a ayudarlos a establecer su país y el orden. Porque los romanos fueron conocidos por su gobierno, por la paz, etcétera. Entonces uno sabe que cuando entraron los romanos tomaron todo y después tuvieron que también pelear con Roma para escapar. El séptimo eh, que vamos a ver va a ser el imperio romano, pero es el imperio, eh, la parte del anticristo. Y yo estoy profetizando, estoy diciendo, según mi interpretación de lo que está sucediendo aquí, eso va a ser una alianza desde Turquía hasta norte de África y algunos de los países como Irán, Irak, Arabia Saudita y otros que van a hacer una alianza para tratar de destruir a Israel cuando ya tienen a a su templo allí en Jerusalén. Los 10 cuernos son las 10 naciones que hablaba en Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 8 y también aquí en Apocalipsis capítulo 4 cuando habla del dragón escarlata. Dice Apocalipsis 12:4. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Satanás, las estrellas son los ángeles que le seguían a él con el propósito de destruir a Israel, que no lograron porque mire lo que dice aquí que ellos se pararon frente a la mujer que estaba para parar a fin de devorar su hijo tan pronto como naciese. Eso lo vemos a través de todo el Antiguo Testamento, que todas las veces que Satanás ha tratado de destruir el Mesías, sabe que viene por Abraham y por Isaac y por Jacob, entonces, y ataca, ataca, ataca. Por eso Satanás siempre está atacando a los judíos, porque sabe que Cristo viene de los judíos y que es Cristo que le va a vencer y que le va a poner a su pena final. Versículo 5 dice, y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Uno solo tiene que pensar, Israel es la madre, es la mujer que vimos porque nota los símbolos, las señales que vimos de la luna, las estrellas, las 12 estrellas, etcétera, las coronas, que ella está embarazada, nace el hijo, Satanás sabe que ese es y trata de destruirlo. Satanás, yo creo que en el momento de la crucifixión pensó, gané. Ya, a lo mejor empezó a celebrar. Ya va a morir o está muerto, ya está en la tumba, ya gané. Pero la muerte de Jesucristo no fue la ganancia de Satanás, sino la ganancia del mundo. Porque con la muerte de Jesús, con derramar su sangre por nuestros pecados, es Él que nos ha dado la oportunidad de llegar a ser parte de la familia de Dios. Entonces estoy diciendo que esa primera parte, la primera guerra que vemos aquí, está hablando de naciones árabes. Esas naciones árabes van a trataron en el pasado y van a tratar en el futuro. Satanás quiere destruir y sabemos de dónde vienen. Ahora, la próxima parte, que no me da tiempo de entrar en la Segunda Guerra
es la guerra que está en el cielo. Pero hay muchas cosas que tenemos que hablar de ese capítulo desde el versículo 6 en adelante para entender. Quiero que entiendan, el Señor nos ha dicho que la tribulación es de 7 años. Lo dijo en Daniel y nos ha dicho aquí también en el libro de Apocalipsis. Está dividido en dos partes, 3 años y medio, exactamente en la mitad. Dios permite que el anticristo o la bestia entra en Jerusalén y mata a los dos testigos. Todo el mundo va a verlo. Y luego él piensa tomar allí, lo vamos a ver más adelante aquí en el capítulo 13, donde él entra en el templo y lo usa para hacer sacrificios, etc. Eh, es la mitad de la tribulación. En ese momento despiertan los judíos, empiezan a entender la profecía de Daniel. Hay un terremoto que lo vimos en el capítulo 10. En ese terremoto se caen muchos edificios, pero se cae muerto 7,000 personas y los judíos empiezan a huir. En el momento que ellos empiezan a huir la ciudad, la bestia, el anticristo, creo que en ese momento no está pensando que todos los judíos se van a esconder, pero va a ser el propósito de Dios, va a ser el tiempo que ellos van a huir de Jerusalén, buscar un refugio que Dios ya tiene preparado, y eso lo vamos a ver en la otra semana, porque es el resto del capítulo 12 y luego capítulo 13.